¿Te pasó alguna vez? Hola, ¿cómo va? Quiero contarte una historia y quiero preguntarte si te pasó alguna vez, porque esto me quedó a mí personalmente siempre como una incógnita. Bueno, mirá de bonita la gorrita que me regaló Claudia y Marcelo de allá de Córdoba. Muy bella, muy bonita. Bueno, quiero preguntarte una cosa. Te quiero contar primero una historia. Resulta que mis padres son del Chaco, de Pampa del Infierno. Mi mamá era de Pampa del Infierno y mi papá era de Quitilipi. Y resulta que me contó una historia cuando era chico que siempre me quedó en el corazón como una anécdota que tenía mi mamá. Me contaba muchas cosas bonitas. Entre esas cosas me contó esta historia. Resulta que dice que mi mamá, bueno, ellos eran del campo, vivían a 5 leguas, a 27 kilómetros vivían del pueblo, de su casa al pueblo. Y ellos cosechaban, tenían animales, tenían vacas, tenían chivas, vivían de la casa, también cazaban para comer, eh, y vivían en el campo y una vez al mes venían para la ciudad, para el pueblo de Pampa del Infierno a comprar, digamos, algunos eh, víveres y esas cosas, harina, azúcar, aceite. eh, y bueno, en uno de esos viajes, mi mamá me cuenta, yo me acuerdo cuando era chico, me sentaba al lado de ella a escuchar las anécdotas que tenía del campo, bueno, y me cuenta que dice que después de hacer las compras en el pueblo, como eso de las 2 de la tarde, se volvían. En aquella época no había rutas, no había camino, era una huella que se metía y se perdía en el monte, y ese era el camino que tenían ellos para llegar a la casa. No era como ahora que hay caminos y está muy hermoso Pampa del Infierno. Bueno, en esa época no había nada, era todo monte, monte, monte. Te hablo de hace, no sé, 80 años, 70 años atrás, un poco más, 80 años, porque mi mamá era jovencita, tenía 20, 23 años en esa época. Ellos iban al pueblo en una jardinera, que es un carro tirado por un caballo, cargaban las cosas y se volvían a la casa. A eso de las 14 horas, 15 horas, a mitad del camino, dice que ven en medio del monte, a la orilla de la huella que había, un chico como de unos 13 años, 14 años, que la miraba a mi mamá y estaba completamente desnudo. Y tenía pelo largo, como mal cortado, sucio, 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 sucio. Y la miraba a mi mamá. Y mi mamá, bueno, seguía, nunca paró. Y el chico se cruzaba de un árbol al otro y se escondía y la miraba a mi mamá. Entonces mi mamá lo despierta, mi tío Perpe. Eran jóvenes, eran chicos ellos. Eh, lo despierta y le dice, Perpe, Perpe, mirá, fija, mirá, hay un chico que nos está mirando, que nos está siguiendo. Él se despierta y dice que lo ve efectivamente al chico y sale corriendo para ver qué era y para ver si lo podía atrapar al chico. Y dice que en un movimiento, la criatura esta, que era un niño, sale corriendo y claro, él no tenía él vivía en el monte, pero no tenía la destreza que tenía ese chico y lo perdió a los metros, lo pierde de vista y se vuelve y mira las huellas, porque allá en el monte la gente se guía mucho por las huellas que quedan. Mira las huellas y efectivamente era un chico como de 13, 14 años por el tamaño del pie. Y era un varoncito porque dice que lo miran y estaba completamente desnudo. Y resulta que eh, mi mamá me contaba que en aquellas épocas había mucha gente que iba al monte a trabajar achando los árboles de madera dura, porque había mucho agarrobo, mucho quebracho, y la gente, el patrón iba marcando los árboles y la gente iba por atrás achando y se quedaban un mes, 2 meses metidos en el monte. Y dice que mucha gente se perdió en el monte, se perdió en el monte y aparecían 1 año, 2 años después, todo barbudo, sin ropa, y que la mayoría aparecía o volvía a la civilización sin saber hablar, volvían mudos, porque dice que hasta se olvidaban de cómo se hablaba. Eh, Me llamó mucho la atención esa historia y nunca la conté, pero quiero preguntarte si alguna vez te pasó o si conociste alguna historia similar o parecida a esta, de que haya existido en algún momento gente que se haya perdido en el monte y que haya quedado olvidada en el monte y que se haya convertido como en un animalito, en un animal, qué sé yo, mimetizado con el entorno. Quiero preguntarte eso y quiero que me comentes en este video si te pasó o si tenés alguna anécdota parecida o si escuchaste que haya sucedido eso
en algún momento. Bueno, mi nombre es Oscar, soy el talero de Salta y te saludo con el corazón. ¡Salud!